Hola, buenos días. Hoy vamos a ver por qué el dinero que dan los afiliados de los partidos políticos como cuotas de afiliación y como donaciones no lo pagan ellos enteramente, como sería lo lógico y como cree la mayoría de la gente, sino que con una parte de ese dinero lo acabamos poniendo el resto de la población sin saberlo en la mayoría de los casos, claro. Esto no es financiación ilegal porque la ley está hecha así, pero probablemente sí es injusta o inmoral o como lo quiera calificar cada uno cuando veamos ahora en qué consiste esto en concreto. Por eso creo que todo el mundo debe conocer que esto existe, cómo funciona y tener una opinión sobre ello. Y yo creo que para quitarlo, claro, lógicamente, ahora lo vamos a ver. Yo creo que a estas alturas ya casi todo el mundo piensa que los partidos se tienen que financiar solo con el dinero de sus afiliados y eliminar todas las subvenciones que reciben. Y es muy lógico que esto sea así porque los partidos políticos defienden unas ideas y claro, pues el resto de la población que no tiene esas ideas o que tiene unas ideas muy diferentes incluso o contrarias, pues lo lógico es que no quiera financiar la difusión de esas ideas que no son las suyas. Pero en la actualidad esto no es así y del dinero que se pagan en cuotas de afiliación y donaciones a todos los partidos, pues una parte bastante importante la pagamos todos sin querer y sin saberlo o sabiéndolo y sin querer, pero vamos, que al final la pagamos todos. Así que vamos a ver con cifras concretas por qué estáis todos pagando parte de las cuotas de afiliación y las donaciones de todos los partidos, les votéis, no les votéis, os gusten, no os gusten o incluso aunque os disgusten mucho. Esto que veis aquí es una captura de la web de Hacienda. Y como veis, todas las donaciones a partidos políticos tienen cuotas y donaciones, cuotas de afiliados y donaciones, tienen una deducción del 20%. ¿Y qué quiere decir esto? Pues llevándolo a un ejemplo concreto, quiere decir que si un vecino vuestro, un amigo, un pariente, compañero del colegio, lo que sea, está afiliado a un partido y le da 600 euros, pues luego Hacienda de esos 600 euros le devuelve 120. ¿Y de dónde salen estos 120 euros que le devuelve Hacienda? Pues del mismo sitio que todo lo demás, de todos los impuestos que pagamos todos, de IRPF, de IVA, de impuesto a las gasolinas, a la electricidad, impuestos a sociedades y todos los demás. Así que ¿creéis que es justo y lógico que todos estemos obligados a pagar una parte, que ahora es el 20%, de todas las cuotas de afiliados y donaciones que se hagan a todos los partidos políticos? Pues creo que es evidente que esto no es justo, que no le puede gustar a nadie y que hay que hacer todo lo posible para que se elimine esta deducción. De forma que el dinero que reciban los partidos políticos, porque algunas personas se lo quieran dar, que eso está bien, pues que lo paguen íntegramente esas personas y no que una parte de ese dinero lo tengamos que pagar los demás. Pero además es que creo que eliminar esta deducción es bueno incluso para todas las personas que están ahí mismo afiliadas a cualquier partido político. Porque entiendo y creo que es así seguro que la mayoría de ellas no saben que realmente ellos también están financiando parte de las cuotas de afiliados y de las donaciones que hagan los afiliados de sus partidos rivales. Y una vez que se enteren de que además de dar dinero a su partido se lo están dando a todos los demás, incluso a los que les disgustan mucho, pues creo que lo lógico es que ellos tampoco quieran que esto sea así, porque no querrán darle parte de su dinero a esos partidos rivales. Así que creo que esta deducción debe eliminarse lo antes posible, porque es lo mejor, tanto para los que no están afiliados a ningún partido, que es la mayor parte de la población, como para los que sí están afiliados a cualquier partido. Y me despido ya hasta el próximo vídeo. Ya sabéis que nos seguimos viendo constantemente en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.